Buenos días, doctor. Oh, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, hija? Buenas noches. Buenas noches, hijos. Por favor, los que quieran participar como voluntarios me pueden ir diciendo para anotarlos.
Bien, hijos, buenas noches. Nuevamente para darles la bienvenida. El día de hoy oficialmente se ha inaugurado el año académico en nuestra universidad. Lamentablemente no he podido estar a mediodía con ustedes. Realmente tuve una quemadura con aceite el día sábado y ha sido un día terrible y hoy día me amaneció todo ampollado, así es que me han tenido que hacer un curetaje, una limpieza quirúrgica y el miércoles me van a volver a hacer otra, así es que es terrible realmente. Se me enganchó la sartén en la manga de mi abrigo y jalé y bueno, ha sido terrible. Lo que me fastidia y me tiene incómoda es el dolor. Y yo soy muy alérgica a todo, así es que no puedo tomar mucho. Lo único que puedo tomar es un Panadol que realmente no me ayuda mucho. Yo sé que esto va a pasar, pero tendré que ser más tolerante. Buenas noches y vamos a empezar el día de hoy con voluntarios, por favor, quienes quieren intervenir con lo de la clase pasada para hacerles algunas preguntas. ¿Ve? ¿Alguien quiere? Renato, te escucho. Renato Velarde, ¿no? Sí, doctora, aquí Renato estoy. Buenas noches. Vela. Buenas noches, hijo. Bien, otro más para anotarlo y una buena vez. Fabricio Bedregal, ¿está bien? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, hijo.
Ronald Romero. Muy bien. ¿Alguien más? Tracy Vilca. Sí, doctora, buenas noches. Bien. Creo que son todos. ¿Nadie más? 1, 2, 3, 4. ¿Nadie más? Listo entonces. Bien, entonces, Renato, la clase anterior hemos hablado sobre muerte celular. Y al hablar de muerte celular, podemos decir de cuántos tipos y cuáles son, por favor. Sí, doctora. Hablábamos de necrosis y apoptosis. La necrosis puede haber dos tipos. La coagulativa, que es cuando predomina la desnaturalización de las proteínas, y la leucofactiva, que es cuando predomina la digestión enzimática de estas. Muy bien, Renato. Fabricio. Fabricio, Renato claramente nos ha dicho la diferencia entre los dos grandes grupos de necrosis. La coagulativa tiene varios subtipos. Dime una de ellas con un ejemplo, por favor. La que tú quieras, hijo. Ya, bueno, la necrosis coagulativa podría ser la necrosis gangrenosa. Y bueno, vimos que hay dos tipos, ¿no? La seca, la húmeda, pero bueno, cuando hay una infección, digamos, sobre la Sobreagregada. sobreagregada, podríamos estar hablando de una gangrena húmeda, ¿no? Entonces esa sería una Muy bien, gangrena, una necrosis coagulativa. muy bien. Ronald, por favor, otro tipo de necrosis coagulativa con un ejemplo, por favor. En el caso de necrosis coagulativa podría ser un infarto de miocardio, pero sería el ejemplo no sería correctamente si es eh, Está bien, es una necrosis coagulativa, obviamente. Pero dentro de lo que es necrosis coagulativa hemos visto otros tipos de necrosis, ¿no? Cualquier otra, puedes mencionarla. ah, no me acuerdo, doctora, disculpe. Bueno, tu ejemplo está bien. No es que no te acuerdes, no te des por vencido. Es lo peor que puede haber en un ser humano, bajar o tirar la toalla tan pronto. A ver, por ejemplo, la clásica de una pancreatitis aguda, ¿qué tipo de necrosis es, hijo? ¿Se acuerdan? Les dije, hay una patología que está asociada a un tipo de necrosis. Mm, Les di el ejemplo de la pancreatitis aguda. ¿Qué pasaba en la pancreatitis? Había ¿qué? La autólisis del páncreas. ¿Quién lo originaba? El alcoholismo y las grasas. ¿Qué sucedía ahí? ¿Qué originaba? las grasas, necrosis de grasa. Necrosis grasa enzimática. Muy bien, Ronald. Bien, Tracy, hija, igual, otro ejemplo, otro tipo y otro con algún ejemplo relacionado, una patología. Sería la necrosis gaseosa, que Muy es bien, típica de la tuberculosis. muy bien. Y sí, Y por ejemplo, ¿por qué es necrosis gaseosa? ¿Por qué se le dice así? em, si no mal recuerdo, era por la apariencia que tenía, que era Apari- como la apariencia del área afectada, que era como leche condensada, si no me equivoco, que mencionó. leche cortada, Leche cortada, como una sí. leche cortada. Muy bien, hijos, entonces a repasar un poquito. Recuerden que el sábado tienen su evaluación, a fijar un poquito más estos conceptos y relacionarlos con patología. Vamos a continuar el día de hoy con el capítulo 2, que esto ya entra para su segunda evaluación, obviamente, lo que es inflamación y también reparación. Vamos a avanzar todo lo que avancemos el día de hoy, porque el viernes
en realidad no me siento muy bien porque yo la semana pasada he trabajado hasta Semana Santa, pero lo que avancemos hasta el día de hoy, igual su otra sección va a estar a la par y ya reconectamos la siguiente semana respetando sus respectivos horarios. Entonces vamos a continuar, si me permiten compartir. Bien, entonces el día de hoy vamos a tratar de lo que es la inflamación. Hemos visto a un comienzo lo que es lo clásico, lo que es la célula, la normalidad, cómo se dan las alteraciones. Y uno de los cambios que se da en las células son las adaptaciones. Y la que sigue es la inflamación. Pues ustedes ya han escuchado mucho, ¿no? Tiene una inflamación aguda, tiene una inflamación crónica. Pero este es un concepto básico porque finalmente vamos a llegar con esto a una patología, la vamos a establecer. Por ejemplo, a una madre que acaba de dar de una primeriza, que eso sucede generalmente con las primerizas, que acaba de dar a luz, a tener un bebé y a veces no se prepara bien la glándula mamaria para la lactancia y el estímulo de la lactancia, o sea, de la secreción de leche y la succión del bebé. Y muchas veces estos pequeñines son tan ávidos de la leche o tan ávidos de comer algo que succionan y jalan el pezón y lesionan y erosionan al pezón de la mamá y ahí se va a originar una inflamación. ¿Y cómo se va a dar este proceso inflamatorio? Pues bien, este proceso inflamatorio, si ya han revisado y han estado leyendo, tiene que ver pues con la lesión celular reversible versus lesión celular irreversible. Han visto que una lesión celular, una anoxa, la permanencia de la anoxa y que va a depender del tiempo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Eso va a originar que nuestro organismo responda frente a esa anoxa, porque es algo extraño. Y lo primero que va a hacer nuestro organismo a responder es tratar de limitar esa noxa, de digerirla, de destruirla y que no avance más. Y ese está encargado nuestro sistema inmunológico. Entonces, entra la noxa y lo primero que hace nuestro sistema inmunológico es mandar a toda la tropa para que esa noxa sea limitada y de ser posible eliminada. Y entonces, ¿quiénes van? Son los leucocitos polimorfos nucleares. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? La noxa y nuestro organismo responde de inmediato ahí. Y al responder de inmediato o en forma mediata, y quienes responden son los leucocitos polimorfos nucleares, a los cuales además se les va a agregar los histiocitos, que son los famosos recogedorcitos, lo que van a digerir, destrozar y eliminar esas células muertas que van a quedar en esa gran batalla que van a hacer los leucocitos, que son los soldaditos, con la noxa, van a tratar de destrozarla. Entonces, ese tiempo, esa rapidez, a esa reacción le vamos a hablar de inflamación, un tipo de inflamación. Entonces, es la respuesta de nuestro organismo frente a una noxa y vamos a hablar de dos tipos fundamentales de inflamación. ¿Cuál es? La inflamación aguda, que está estrechamente relacionada con el tiempo, con la rapidez de respuesta de nuestro organismo, que puede ser minutos, segundos, horas y algunos días. Y cuando este proceso de inflamación y nuestro organismo no tiene toda la capacidad de responder, de limitar y de destrozar a esa noxa, estamos hablando de que va a pasar un proceso de cronicidad, es decir, a una inflamación crónica, porque superó la capacidad de respuesta de nuestra inflamación aguda y por el tiempo de evolución va a pasar a la cronicidad. Pues bien, estos dos grandes tipos de inflamación, también hay un tipo tercero que muchos lo utilizan y que a veces no está considerada en la biografía, cuál es la inflamación crónica, que siendo crónica por el tiempo de evolución, que tu organismo se adapta a esa noxa, la acepta como suya y ni modo tienen que aceptar pues esa noxa y todo su organismo se ha adaptado a eso y aprende a convivir con ella, ¿no? Va a haber un momento dado que puede haber una sobreinfección, o sea, una dosis o
o más noxas que se sobreagreguen a este proceso crónico que haga que se produzca dentro del cuadro de inflamación crónica una reagudización de esa inflamación. Y a eso le hablamos una inflamación o mencionamos como inflamación crónica reagudizada o crónica activada, como quieran llamarla. Pues bien, es en esencia lo que vamos a revisar en cuanto a la inflamación. Pero lo que quiero es que vincules cómo es y cómo está relacionada con estos cambios adaptativos, con cuando no hay la capacidad de adaptación, va a lesión celular y cuando responde el organismo, hablamos de lesión celular reversible y cuando ya hay destrucción a nivel de ultramicroscopía, o sea, ultraestructura de la célula, hablamos de daño celular irreversible y de muerte celular. Bien, chicos, vamos a continuar. Y entonces, la inflamación es una respuesta de nuestro organismo, de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es una respuesta protectora, donde participan nuestras células del huésped, y si hablamos de una inflamación aguda, ya sabemos que son leucocitos polimorfos nucleares, y como la diferencia de una crónica, porque hablamos de la permanencia de histocitos y de linfocitos y células plasmáticas, ¿no? También quienes responden, quienes están presentes son los vasos sanguíneos, las proteínas y los mediadores del proceso inflamatorio. Este proceso de inflamación, esta respuesta protectora, va a tratar de eliminar la causa inicial de la lesión celular, ¿no? Y al tratar de eliminarla, o sea, va a haber la batalla y en toda batalla va a haber muerte, ¿no? Muerte celular, se va a formar un tejido necrótico. Y diluyendo, destruyendo, neutralizando agentes lesivos que... ¿Cuáles son esos agentes lesivos? ¿Cuáles son esas noxas que ya lo hemos visto? Son microbios, toxinas, bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, dado ese proceso inflamatorio, ¿no? Termina la batalla, pasa su tiempo y bueno, ahí, ¿no? Gana nuestro organismo, podemos decir, y se tiene que dar el proceso de ¿qué? De reparación o de cicatrización, que también lo vamos a ver. Es decir, esa zona dañada, esa área o ese tejido, ese órgano dañado, donde ha habido muerte celular, ¿no? Donde ha habido necrosis, el organismo tiene que iniciar una reparación. Toda esa zona que ha sido dañada va a tenerla que reparar, que va a tener que reconstruir en castellano esa zona que fue lesionada o dañada. Entonces, el objetivo de la reacción inflamatoria es localizar los leucocitos, proteínas plasmáticas en el foco infeccioso o daño tisular. Aunque la inflamación aguda, perdón, acá me equivoqué, perdón, ayuda, ay, de verdad, debió tomar un analgésico antes de empezar, les aseguro que sí. Bueno, aunque la inflamación nos va a ayudar a eliminar las infecciones, la reacción inflamatoria y el proceso reparativo pueden ser causa por sí mismos de un importante daño. Fíjate, la reacción inflamatoria y el proceso reparativo pueden ser causa por sí mismas de un importante daño. Y esto en el desarrollo de la cátedra de este capítulo lo van a entender mucho mejor. Entonces, ya me adelanté y la inflamación puede ser aguda o crónica o la crónica reagudizada que ya les dije. Acá está la característica. La aparición es rápida, minutos a horas, ya te lo dije, la crónica es lenta, días a semanas o meses. El infiltrado celular que va a caracterizar una inflamación aguda es la presencia de neutrófilos principalmente, puede haber también histocitos, etcétera, que tienen ya sus funciones accesorias, y la crónica que son los monocitos, macrófagos, linfocitos. La lesión tisular, fibrosis, va a ser muy leve una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Y se va a autolimitar, como te digo, ¿no? Y en una crónica va a ser grave y va a ser progresiva, ¿no? ¿Por qué? Fibrosis, criatura linda, tú tienes un proceso inflamatorio que pasa a la cronicidad. Por ejemplo, una tuberculosis que no es tratada a tiempo, que el paciente deja su tratamiento, etcétera, el organismo va a reparar, va a tratar de limitar, y estamos hablando de pulmón, y ojo, al hablar de cronicidad vamos a hablar de fibrosis. ¿Te imaginas?
tu pulmón 100% funcionante y que esas cavernas sean reparadas o por tejido fibrótico, estamos hablando de que la funcionabilidad de ese parénquima hepático va a disminuir de acuerdo a la cantidad de lesión, va a ser fibrótico y va a disminuir en una medida bastante marcada. Entonces, tener cuidado que estos procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Lo grave y progresivo es que reparan con fibrosis. Los signos locales y sistémicos son prominentes en una inflamación aguda. Por ejemplo, yo me he quemado con aceite, ese rato estaba felizmente en la cocina y mi primera reacción fue meter mi agua a mi mano al agua helada, ahí estaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el frío lo que va a hacer es disminuir los signos inmediatos de la inflamación aguda, va a tratar de limitar esa respuesta potente, es decir, ha tratado de eliminar que se hinche, que se tumefacte y que se ampolle mi mano en ese rato. ¿Okay? Ese es un proceso. La NOS ha estado ahí, pero ha sido tan grande el área y todo eso, y la respuesta inflamatoria ha habido dolor, se ha hinchado un poco mi mano, eso es tumor, ¿no? Rubor, porque se ha puesto roja la zona donde ya ha caído el aceite y ha sido terrible, ¿no es cierto? Y lo más grave, impotencia funcional. ¿Por qué? Porque mi mano se hinchó en un momento dado y no solo me ha dolido la mano, el brazo hasta el hombro y todo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es impotencia funcional, o sea, limitación de la zona o del área donde ha sido agredido por una noxa, en este caso ha sido un agente físico, ¿no? El aceite caliente. Entonces, los pasos que se dan en una respuesta inflamatoria, las 5 R's, no se olviden, es muy importante. La primera, reconocimiento del agente lesivo, que eso lo hace nuestro organismo, reclutamiento de los leucocitos, retirada del agente, Dios mediante, regulación o control de la respuesta y resolución y reparación. Esto es muy importante, no se olviden, estos esquemas les ayuda bastante, este cuadrito, muchísimo más. Acá tenemos las manifestaciones externas de la inflamación, es lo que te contaba de mi lesión, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener primero calor, quema. Es calor, o sea, la zona que está afectada va a estar caliente, febril. En mi situación ha sido una quemazón y un ardor terrible. Se va a poner rubor, eritema, así, roja, tumor, porque se ha hinchado y dolor, obviamente. Ya te he dicho, cuando hay lesión celular irreversible, hay dolor y el dolor es terrible. Entonces, no se te olviden las manifestaciones externas de la inflamación, ¿no? Virchow nos añade una más, porque los signos cardinales de la inflamación acá y en la China, donde los revises, son estos 4. Pero nos habla pues de la que ya te hablé y se da, es la de Virchow, que nos dice pérdida de la función o la impotencia funcional o limitación del área, del miembro, etcétera, etcétera, por este proceso inflamatorio. El aumento de volumen, como puedes comparar acá, es la hinchazón o tumefacción. No se olviden, igual acá, este es el rubor, el eritema y también el aumento de volumen. No se olviden de reconocer eso. El edema es también es un signo, porque lo podemos ver, le podemos poner nuestros dedos y ver si hace fovea o no, que es apretamos un poquito, esta es la fovea, lo que ves acá, y si se hunde nuestro dedito y deja una huella muy profunda, estamos frente a un edema marcado, unas 2 o 3 cruces, porque la fovea es profunda, ¿no? También puede haber un edema duro, donde por mucho que pongas el dedo o todos los dedos en esa zona que está hinchada, no deja fovea profunda. Ese es un edema duro. Pues bien, entonces, ¿qué es el edema? El edema viene a ser el exceso de líquido en el espacio extravascular. Y al hablar de edema, podemos hablar de exudado o trasudado. Criaturas lindas, les suplico y les pido que estudien bien estos tipos de edema. ¿Sabes por qué? Por favor, cierren sus micrófonos, les suplico, se está filtrando el ladrado de sus perros, todo, por favor. Quiero tratar de avanzar lo mejor que pueda, les suplico, ayúdeme.
Entonces, ¿por qué? Porque vamos a hablar de un derrame pleural, de un líquido acítico, etcétera, etcétera, en patologías, en el camino. Ustedes tienen que saber qué es un exudado y qué es un trasudado. A partir de ahora, si no lo sabes, por favor, se lo tienen que saber. Como que 2 y 2 son 4, tienen que saber qué es un exudado, qué es un trasudado, cómo se diferencia, porque lo van a manejar para el resto de su vida, criaturas. Entonces, al hablar de edema decimos exceso de líquido en el espacio extravascular y puede ser un exudado o un trasudado. ¿Qué es un exudado? Es un líquido en una cavidad, puede ser pleural, peritoneal, pericárdica o articular, con alta concentración de proteínas, exudado, con una densidad por encima mayor a 1020, que va a implicar aumento significativo de la permeabilidad vascular. Ahí tienen sus características. ¿Qué es un trasudado? Es un líquido también en cavidad, pero tiene bajo contenido de proteínas, ya tenemos una gran diferencia, fundamentalmente albumina, y una densidad pues menor a 1012, ese es mayor a 1020. No es consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular, sino consecuencia de un desequilibrio osmótico o hidrostático. Entonces, estos dos cuadritos a manejarlos bien a partir de ahora, criaturas. Entonces, acá tienen los ejemplos de un edema que deja fovea y esto es un trasudado. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio de presiones y no por inflamación. Acá tienen una ampolla. Quien no se ha hecho una ampolla, ustedes deben tener una ampolla de tanto marcar, hacer sus resúmenes ahorita para su examen del día sábado, me imagino. Entonces no se olviden que es la acumulación de líquido de un exudado, ¿no? Por debajo de la epidermis, en el interior de la epidermis, debido al aumento de la permeabilidad vascular por inflamación. Es muy importante estos ejemplos. Un líquido en cavidad pleural puede ser exudado si es por aumento de la permeabilidad vascular, por inflamación, o puede ser trasudado si es por desequilibrio de presiones. Bien, entonces vamos a ver qué es una inflamación aguda, criaturas, ¿no? Esta inflamación aguda es un aumento del flujo de la sangre, donde va a haber salida de proteínas del plasma, va a producir edema y va a haber emigración de los neutrófilos. Esto en castellano es una inflamación aguda. Entonces, me va a permitir llegada rápida de leucocitos y proteínas plasmáticas al lugar de la lesión. Y tiene dos componentes fundamentales. Va a haber cambios vasculares, como lo ves acá, como vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Y el otro componente fundamental es acontecimientos celulares. Cambios vasculares asociados a acontecimientos celulares o reclutamiento celular y activación de los leucocitos. El primer cambio vascular, que va de la mano con vasodilatación y aumento de la permeabilidad, va a ser inducida por mediadores químicos como la histamina y va a provocar el eritema, que ya lo has visto, y éstasis de flujo de sangre. ¿Qué es éstasis, criatura? El éstasis es el encharcamiento, es un charco, es un remanente, que el flujo sanguíneo va y vas a algún lugar, se forma y se enlentece, se encharca, ¿no? Se guarda ahí como un depósito ahí. Ese es el éstasis de flujo de sangre. Entonces, la permeabilidad vascular aumentada por la histamina, cininas y otros mediadores permite a las proteínas plasmáticas y a los leucocitos acceder a los focos de infección o daño tisular y que me va a dar por consecuencia el edema. Ya hemos visto. Entonces, este reclutamiento y activación de los leucocitos va a incluir una unión laxa y rodamiento sobre el endotelio. Este endotelio, a partir de ahora, quiero que te acuerdes de él porque vas a ver el papel importante que juega en muchos procesos a partir de ahora. Unión firme al endotelio mediada por integrinas, la unión laxa mediada por selectinas y la migración a través de espacios interendoteliales. ¿Cuáles son los estímulos o qué me puede producir una inflamación aguda? Infecciones, procesos infecciosos, traumatismos, necrosis tisular, cuerpos extraños y reacciones inmunitarias.
¿Cuál es la secuencia de estos acontecimientos en inflamación aguda, criaturas? Los cambios vasculares, hemos visto, por aumento de flujo de sangre secundario a la dilatación arteriolar y capilar, y me va a dar el primer signo, que es el eritema, y el segundo, que es el calor. El aumento de la permeabilidad vascular por ensanchamiento de las uniones entre las células endoteliales me va a permitir un exudado rico en proteínas del líquido extravascular y me va a dar un edema tisular. Los leucocitos, es decir, los neutrófilos en este caso, se van a adherir al endotelio y van a migrar luego a los focos de lesión, y la fagocitosis, que va a ser la destrucción y degradación del agente agresor, en donde van a intervenir, ¿no?, los histiocitos o macrófagos, que es lo mismo. La inflamación aguda, entonces, puede evolucionar hacia una inflamación crónica. ¿No? Esa es una vía. La eliminación del exudado con recuperación de la arquitectura normal del tejido hace que la inflamación aguda se autolimite y se acabó. O que pueda trascender hacia una inflamación crónica o que pueda conducir a la destrucción del tejido en forma extensa con cicatrización, porque se va a dar acá, ¿qué cosa? La reparación de los tejidos. Bien. ¿Cuáles son los patrones morfológicos de una inflamación aguda? Estos cuadritos son importantes, todos estos resúmenes, espero que lo hayan leído, y si no, lean primero su biografía para que puedan entender todo lo que se les está explicando. Son muy importantes, los vas a manejar todos los días de tu vida, porque dice, hay una inflamación serosa, fibrinosa, supurativa y la famosa úlcera. Cuando hablamos de una inflamación serosa, cuando hay una extravasación de un líquido acuoso pobre en proteínas, por ejemplo, las ampollitas secundarias, una quemadura como lo que tengo yo. La presencia de líquido en una cavidad serosa se va a llamar derrame. Eso hablamos, ¿por qué? Porque el líquido que se produce en este tipo de inflamación es seroso, acuoso, pobre en proteínas. Cuando hablamos de una inflamación fibrinosa, fibrina, su nombre lo dice, es consecuencia de lesiones más graves que producen mayor permeabilidad vascular. Entonces va a haber un exudado fibrinoso, que va a ser característico de una inflamación, por ejemplo, en las meninges, en el pericardio, en la pleura. Y cuando tú lo veas con tus ojitos, vas a ver como la fibrina se manifiesta como un material blanquecino, como una membrana blanquecina. La inflamación supurativa, que supura, ahí vamos a ver pus, la secreción purulenta, y ahí viene eso. Va a haber acumulación de grandes cantidades de exudado purulento. Los accesos son acumulaciones de pus y la evolución habitual de un acceso es la cicatrización. Obviamente estamos hablando de un acceso que tiene que ser drenado, limpiado, cureteado para que hablemos de cicatrización. Un acceso, cuando no es bien manejado, solo drenas, dejas la cavidad, pues cierra nuevamente y vuelve a formarse el acceso. Ten mucho cuidado. El manejo del acceso generalmente es quirúrgico, es eliminar todo ese contenido para que haya la cicatrización. Y luego tenemos la úlcera. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad. Es un defecto. A ver, estás ahorita, me imagino, comiendo muchos porque deben estar en el momento de su cena, y algunos pueden estar comiendo un sanguchito y a ver, denle una mordidita a su pan. Pues ese huequito, esa irregularidad que han formado en ese pan cuyos bordes son fijos y lisos, eso se llama úlcera. A eso le denominamos solución de continuidad. En castellano es un hueco, es una cavidad. ¿Por qué? Porque falta una porción de tejido. No se olviden de eso. Entonces es un defecto local, no una excavación de la superficie de un órgano tejido que se debe a la necrosis de las células con desprendimiento, descamación de estas células necróticas e inflamatorias. No se olviden de estos patrones morfológicos de la inflamación. Muy bien, acá tenemos una pericarditis fibrinosa. Mira, te decía, esta es la fibrina, este material blanquecino que ves acá, esto es la fibrina. Obviamente estamos hablando de una necrosis, de necropsia, perdón.
de una necrosis, ¿no? Para que tengamos así expuesto el pericardio y todo eso. Luego tenemos una úlcera duodenal. Como ves, este es el duodeno y acá tienes un hueco, una solución de continuidad. Falta tejido, esa es una úlcera. Pero habla de cronicidad, ¿no? Bueno, ya vamos a ver. Y de una inflamación serosa, la famosa ampolla que todos deben de tener de tanto resumen que están haciendo, porque están estudiando, me imagino, para el día sábado, para su primera evaluación. Están haciendo sus resúmenes, están autoevaluando, etcétera, etcétera. Entonces es una ampolla cutánea con lesión focal de un derrame seroso. Acá tienen un exudado purulento, la pus o el pus, ¿no? ¿Quién no ha visto cómo es la pus? ¿No? Una secreción media verdosa, amarillenta, esa es la pus, nunca se olvide, de un cuadro de una peritonitis aguda. ¿Y por qué dio la peritonitis? Porque seguramente fue una apéndice que ahí iban a emergencia, les daban un analgésico, los volvían a mandar a casa. Iban a emergencia, un analgésico hasta que el apéndice no toleró y se reventó, ¿no es cierto? Y ese material ha salido a la cavidad abdominal y todo el peritoneo es irritado y les da un cuadro de peritonitis y obviamente ya no los pueden mandar a casa, hayan tenido que intervenir quirúrgicamente. Pues bien, aquí tenemos los mediadores y reguladores químicos del proceso inflamatorio. Los mediadores de la inflamación derivados de las células son las aminas vasoactivas, ya las conocen, la histamina, la serotonina, vasodilatación y aumento de la permeación vascular. Eso está asociado, este mediador, con la vasodilatación. Metabolitos del ácido araquidónico, las prostaglandinas, leucotrenos, también asociado con la vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Y las citocinas, ¿cuáles son? Las interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, quimiosinas, que actúan a corto plazo y median el reclutamiento y migración de leucocitos. Todos estos mediadores están relacionados, ¿no?, con el proceso inflamatorio, ya sea con la vasodilatación y aumento de la permeabilidad o con el reclutamiento y migración de los leucocitos. Las proteínas del complemento que van a activar el sistema de complemento por los microbios o anticuerpos y van a generar múltiples productos de degradación. Las proteínas de la coagulación, como el factor 12 activado, o que una vez que está activado va a estimular la cascada de la coagulación de las cininas y activa el sistema fibrinolítico. Y las cininas, producidas por la degradación proteolítica de los precursores, y median en la reacción vascular y en el dolor. Tiene mucho que ver con el dolor. Entramos a lo que es el otro gran grupo de lo que es inflamación crónica. Muy bien. Entonces habíamos visto la inflamación aguda, cómo se podía autolimitar o que podía pasarse a un proceso de inflamación crónica. Cuando hablamos de inflamación crónica, vimos el cuadrito, es de duración prolongada, semanas, meses, años. En ella la inflamación es mantenida, la lesión tisular y la cicatrización a menudo mediante la fibrosis, que ya les he puesto un ejemplo, que va a ocurrir en forma simultánea. Entonces, esta inflamación crónica puede evolucionar de una inflamación aguda, que es más frecuente un inicio de forma insidiosa, como una respuesta de baja intensidad, como a menudo asintomática, una artritis, una aterosclerosis, una tuberculosis, unas neumopatías crónicas. ¿Y por qué se va a caracterizar esta inflamación crónica? Por infiltrado de células mononucleares, ya te dije, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. No se olviden, háganse de un cuadrito, inflamación aguda, inflamación crónica. Ya les he puesto un ejemplito ahí, pero hay más detalles que poner y repare, y por favor, es muy importante. ¿Y por qué se caracteriza? Porque hay destrucción tisular y porque hay reparación. ¿Y cómo es la reparación? Con fibrosis. Y ya sabes qué puede darte la fibrosis. Entonces tenemos acá una inflamación crónica pulmonar, ¿no? Tenemos las células inflamatorias, los monocitos,
¿no es cierto? Están destrozando el parénquima prácticamente, y cuando es el parénquima pulmonar, ¿por qué sé eso? ¿Por qué? Porque ya sé que en el parénquima lo que tengo que ver es la mayor cantidad, ¿qué cosa? Alvéolos, 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 y estoy viendo muy pocos, y la zona que está destrozada va a estar reemplazada por tejido fibroso, ¿no? Donde están viendo acá las flechas, el tejido fibroso. Entonces, la inflamación crónica se observa en los siguientes contextos: las infecciones persistentes, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ya sean endógenos o exógenos, y porque puede haber una autoinmunidad. Sí, ¿no? Hay procesos de fondo inmunológico donde tu propio organismo no reconoce a determinado órgano o tejido, y entonces vienen los procesos autoinmunitarios. ¿Cuáles son las células y mediadores de la inflamación crónica? ¿No? Los macrófagos, los linfocitos, otras pueden ser los eosinófilos y mastocitos. También hay otras más que las vamos a ir viendo. Aunque la presencia de neutrófilos es característica de la inflamación aguda, muchas formas de la inflamación crónica pueden seguir teniendo extensos infiltrados de neutrófilos. Y acá tienen esta imagen, nunca se lo olviden, criaturas, porque este es un tipo de inflamación crónica que es de inflamación crónica granulomatosa, que es clásica prácticamente de la inflamación, también es de la silicosis, etcétera, etcétera, pero ya vamos a ir viendo las diferencias que hay. ¿Te acuerdas la célula de Langerhans que te hablé y te dije que es una célula gigante multinucleada donde muchos núcleos están dispuestos como una herradura? Pues bien, tú encuentras estas células de Langerhans, la necrosis gaseosa, donde debemos hacer la búsqueda de los bacilos de Koch con una coloración de Zinc-Nielsen, los linfocitos mononucleares que están alrededor, las células epitelioides, estamos hablando de un proceso inflamatorio granulomatoso, en este caso característico de la tuberculosis. No se olviden de esta imagen, criaturas. Entonces, acá está la famosa inflamación granulomatosa, que se va a caracterizar por la agregación de macrófagos activados que adoptan un aspecto similar a las células epiteliales, por lo tanto se van a denominar, ¿qué cosa? Células epitelioides. Ya también les dije, aparecen en cuadros como enfermedades, tuberculosis, lepra, sífilis, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, que con el tiempo se van a dar cuenta porque las vamos a ir desarrollando en patología ya de por sistemas o en otro tipo de patologías. Puede desarrollarse en respuestas persistentes de linfocitos T a determinados microorganismos, ¿no? Y también puede aparecer en respuesta a cuerpos extraños relativamente inertes, formando granulomas a cuerpos extraños. Entonces, al hablar de inflamación granulomatosa, ya te dije una de ellas, que es el granuloma tuberculoso, pero también puede haber una inflamación granulomatosa a cuerpo extraño. Te doy un ejemplo por ejemplo. Hay a veces que van al hospital a que les coloquen algunas inyecciones y lamentablemente hoy en día, y no hablo de las personas adultas mayores, porque te digo, siempre se le achaca a los adultos mayores o a los profesionales, son unos idiotas que ya, ¿por qué no se jubilan? Que vayan a su casa, que pongan gente. Hoy en día, hace poco, sin andar lejos ahora, en la mañana que estuve ahí, les juro que una licenciada, una enfermera mayor que ya está para jubilarse, es la que mejor me ha atendido, porque la licenciada joven de un comienzo dijo, tiene que sacar cita, vaya a emergencia, que no sé qué. Yo trabajo en el hospital y digo, solo quiero que me vea, que no sé qué, porque en realidad estaba de turno. Yo trabajaba en la mañana, no habían dado descanso médico, por si acaso. Entonces, la miré a la señorita, no la conozco, hay mucho personal nuevo. Le dije, disculpe, estoy adolorida, me duele mi mano. Por favor, le dije, yo no he venido a hablar con usted. Yo no le vengo a pedir un favor a usted. Quiero hablar con el jefe del servicio de cirugía plástica. ¿Ok? Me miró. Yo no le pido a usted ningún favor, solo estoy preguntando quién está atendiendo. Y estoy segura que si usted me dice que está atendiendo, gracias, le dije. No quiero, me retiro. Me miró con una cara y salió la enfermera antigua.
me reconoció, me dijo, doctora, ¿qué pasa? Le digo, por favor, le digo, ayúdeme, me he quemado que no sé qué. Sí, me dice, los doctores vienen a las 9, muchos que entran como reyes, el ingreso es a las 8. Le digo, por favor, tengo mucho dolor, me he puesto un analgésico porque no aguanto, pero está acá, le mostré, me dijo, pase, la voy a curar y todo eso, ¿no? Pero realmente fue terrible el trato que tuve de esa licenciada joven, de verdad. Es terrible. Entonces sucede que por emergencia te toca muchas de ellas. Han contratado tanto personal nuevo, algunas muy gentiles, obviamente, estas son excepciones, gracias a Dios. Y dice, me tienes que colocar porque soy enferma y me tienen que colocar cada 24 horas inyectar. Te toca pues unas de esas pobres que parece que no han tomado agua después de haber ingerido alimentos y ¡pah! Te meten los inyectables y me sucedió a mí hace muchos años que hay algunos inyectables que son oleosos, que te lo deben de colocar lento, muy esto, y ¡pah! De un apretón y sientes que te da un infarto del dolor. Y resulta que pasan días, el dolor no pasa, todo lo contrario, va aumentando de volumen esa zona y duele, y duele, y duele, no pasa. Y cuando van a verte, ¿no? Y es todo un flemón lo que tienes ahí, tú en esto, te hacen una ecografía y bueno, te dicen, ahí tienes algo ahí, ¿no? Y te tienen que hacer un corte porque realmente es un acceso lo que te forma. Y cuando llega la patología, te dicen, usted lo que ha tenido es un granuloma a cuerpo extraño. ¿Y sabes cuál es el cuerpo extraño? La sustancia oleosa que me colocó la fulana tan rápido, ¿no? Hizo mi organismo una reacción inflamatoria granulomatosa a cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño, esa inyección oleosa que me la metió, pero más rápido que flash. Entonces, esos ejemplos no se olviden, son muy importantes. Pasa, ¿cuántos no les habrá pasado? A mí me pasó hoy. Yo les contara una historia. Yo creo que voy a escribir un libro. Bien, entonces tenemos ejemplos de enfermedades con inflamación granulomatosa. Acá tienes varias, ¿no? TBC, lepra, sífilis, la enfermedad por arañazo de gato, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. ¿Qué lo causa y la reacción tisular que te va a dar? Eso te lo dejo para ti, para que lo leas y lo aprendas. Bien, los efectos sistémicos de la inflamación. Sistémicos. ¿Cuáles son? Fiebre, ¿no? Las citocinas, la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, van a estimular la producción hipotalámica de prostaglandinas, ¿no? Va a haber producción de proteínas de la fase aguda, de PCR, entre otras. La síntesis aumentada por las citocinas, la interleuquina 6, que actúa sobre los hepatocitos. Y en algunas infecciones graves me puede ser hasta un shock séptico. Reducción de la presión arterial, coagulación intravascular diseminada, alteraciones metabólicas, ¿no? Y leucocitosis en inflamación sistémica en un hemograma simple de la leucocitosis. Y para hablar de leucocitosis, yo tengo que saber mis valores normales de leucocitos que debo esperar en un hemograma vulgar, común y corriente. ¿Cuáles son? ¿No? En un adulto de vuestra edad, joven, hablamos entre 5 a 10,000. ¿No? En unos adultos hablamos quizá hasta menos, hasta 8,000. Entonces, si te hago un hemograma porque me vienes con fiebre, con malestar general, decaimiento, etcétera, etcétera, medio séptico, ya sale tu hemograma y te sale pues 15,000, 20,000 leucocitos. Estamos hablando de una leucocitosis. Y ahora la pregunta para ustedes, ¿cómo sé si hay un proceso séptico o no? ¿Hay o no desviación a la izquierda? Se los dejo para que lo revisen, ¿eh? Bien. Nos vamos a quedar acá porque yo realmente necesito un analgésico, hijos. Estoy terrible, de verdad. No quiero hablar más, pero vamos al hablar de reparación, vamos a un poquito introducirlos. Estamos hablando ya de una secuela, estamos hablando ya de una consecuencia de una inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, al hablar de reparación,
estamos hablando de lo que es regeneración celular y tisular. Entonces, la regeneración de los tejidos va a depender de la proliferación de las células no dañadas, obviamente. O sea, las células son residuales. Y la sustitución a partir de las células madre. Regeneración. La proliferación celular se va a dar cuando las células quiescentes entran en un ciclo celular. Ya habrás revisado un poco de biología molecular, ya sabes que hablamos de células quiescentes, de todas las etapas del ciclo celular, etcétera, etcétera. Y van a existir puntos de control intrínseco para evitar la replicación de las células que no son normales. Entonces, los tejidos se dividen en qué? En lábiles, en estables y permanentes, y eso también ya lo sabes. Y según la capacidad proliferativa de sus células. Entonces, los tejidos que se dividen de forma continua son los lábiles. Contienen células maduras capaces de dividirse y células madres que se diferencian para reponer las células perdidas. Las células madre de los embriones son las pluripotenciales o tutipotenciales, como les dicen, totipotenciales. Los tejidos adultos, sobre todo la médula, contienen las células madre adultas, que son capaces de generar múltiples ¿cierto? Y ya con lo que es el estudio de las células madre, las terapias con células madre, etcétera, etcétera, sabemos que a partir de una biopsia de tejido abdominal puedo obtener células grasas inicialmente, cultivarlas y obtener células mesenquimales y finalmente puedo obtener inclusive células óseas, cartilaginosas, musculares, etcétera, etcétera. Eso es, ¿no? Entonces, ahorita, antes de terminar, vamos a ver nuestras efemérides y nuestra cápsula científica. Y bien, vamos a quedarnos acá, de verdad, no estoy muy bien, no me siento muy bien, les pido disculpas, el dolor es demasiado, pero sí me voy a dar un tiempito para quienes quieran intervenir, por favor, me puedan decir lo que las efemérides del día de hoy y algunas cápsulas científicas. Igual lo anoto porque parece que los equipos que han formado no funcionan. Dígame. Ay, no hay hijos. Nada. ¿Qué pasó? Muchos pueden escuchar solo. Renato, te escucho. Sí, doctora. No encontré uno muy relacionado a medicina, pero encontré uno que dice de que en un día como hoy, en el 1919, nace en la ciudad de Córdoba el físico José Antonio Balseiro, que forma la investigación, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el creador del Instituto de Física de Bariloche, y fue su primer director. Y la Está energía muy atómica, bien, muy bien. Sí, muy bien, Renato. Anabel, ¿quieres intervenir? Sí, doctora. Bueno, averigüé que el 29 de marzo de 1929 nace el biólogo y genetista estadounidense Richard Lewontin, un precursor en la aplicación de las técnicas de la biología molecular como la electroforesis en gel en cuestiones de variabilidad genética y evolución. Muy bien, hija. Luis Torres. Bueno, para la cápsula científica, bueno, lo preparé hace unos días, pero justo el viernes que teníamos clase, empezaron las pruebas de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca en mujeres, bueno, en niños y en mujeres embarazadas. Ajá. Y los resultados preliminares que están teniendo es que las que pudieron dar a luz durante el estudio hicieron biopsias de sus cordones umbilicales y lograron ver que anticuerpos neutralizantes estaban compartiendo a los fetos de las madres. Entonces está creyendo que hay una posibilidad de que madres vacunadas den a luz a hijos inmunizados. Sí, sí, eso es muy, muy importante. Realmente te felicito porque eso igual se los iba como, eso ya está probado. Todas las mamás que han sido inmunizadas y estén teniendo a los bebés están demostrando que ese bebé ya nace inmunizado.
¿no? Es un dato muy importante, hijo. Te felicito. Carlos. Sí, doctora, buenas noches. Este dato se me hizo, disculpe, se me hizo bastante curioso. Resulta que un día como hoy, en el año 1886, John Pemberton elaboraba el primer lote de Coca-Cola en un patio trasero en Atlanta, Estados Unidos, con la finalidad, obviamente, de que esta bebida fuera empleada como un medicamento. Interesante. Muy bien, interesante. Solo tienen que, yo les digo, yo entro a Google y pongo, ¿no? Innovaciones, informaciones actuales, le sale un montón, criaturas. Entonces, es para ustedes. Ustedes son los que están aprendiendo y los que tienen la delicadeza de escucharlos y no irse antes. También yo sé que les va a quedar y van a aprender. Los felicito, es para ustedes, criaturas, de verdad. Entonces, cortamos acá. Esta clase también va a ser compartida con otra sesión porque muchos no han podido entrar y nos quedamos acá. No creo que pueda, claro, con ustedes el viernes es feriado, como les digo, no voy a poder, y voy a avanzar con los chicos, lo mismo que con ustedes y retomamos la próxima semana, criaturas. Que esta Semana Santa sea un momento de reflexión, de verdad, sea circunstancias importantes donde ustedes puedan analizar qué han hecho hasta ahora, donde puedan ver realmente, ¿qué les digo? A ver, por ejemplo, alguien se puede conectar con su cámara, lo veo de voluntario, igual lo voy a anotar, y me puede mostrar su letrerito de cuál es la meta o cuál es el objetivo o en qué quiere cambiar y mejorar. ¿Se acuerdan que les dejé algo de eso? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿Ya se olvidaron? Flor. Sí, sí, doctora. A ver, un ratito, hija, discúlpame, está Carlos. ¿Por qué te tapas la cara, Carlos? A ver, me comprometo, a ver un poquito más, no tienes que taparte la cara, me comprometo a tomar apuntes en clase y anotar las palabras que no conozca. Y yo creo que ahí le podrías agregar de inmediato, revisarlas y estudiarlas. No solo las anotes, revísala y estudiala y eso te va a ayudar muchísimo, Carlos. Te felicito. ¿Alguien más? Flor. Gracias, Carlos. Flor. Hacer mis apuntes médicos con más organización, esquemas y dibujos. Muy bien, te felicito, Flor. Levanta un poquito. Oh, ¿por qué te fuiste tan rápido? ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo lo lea. Es muy importante, ¿no? Ay, han visto mi cara, estoy toda ahí con esto. Entonces, es muy importante los objetivos que se han puesto. Realmente los felicito. ¿Quién más? ¿Alguien más? Que quiera. Yo, doctora. Te escucho, Ronald. Te escucho, Ronald. A ver, tu cámara. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Quiero leer tu letrero. Ser más responsable con mis deberes. Muy bien, te felicito, Ronald. Y estoy seguro que lo vas a hacer así. Estoy viendo que estás interviniendo más en estas clases, un poquito más de seguridad en lo que dices. Para que tengas seguridad quiere decir que tienes que leer un poquito mejor y comprender lo que lees. Felicitaciones, Ronald. ¿Quién más? Yo, doctora, Te ¿me escucho, escucha? hija. Sí. Pamela, te escucho. Ya, doctora, este es Sí. tener un horario más organizado para todas mis actividades y darle cumplimiento, porque, o sea, a veces tengo el horario y no le doy cumplimiento, pero bueno, ese es mi compromiso. Ya, me imagino que sí, y me alegra muchísimo. Gracias, hija. Muy bien, te felicito. ¿Alguien más? Solo pueden entrar, son bienvenidos. Zuleika y Yasmín, a las dos las veo, no hay ningún problema. A ver, Zuleika, muestra tu letrero, no salgas, Yasmín. Ay, no, a ver, un poquito, a ver, no lo leo bien. Despertar temprano todos los días. Muy bien. Zuleika, ¿qué significa temprano para ti? Porque yo me levanto 4:30, 5 de la mañana. Entonces, ¿para ti qué es temprano, Zuleika? 6:30. 6:30. Me duermo tan tarde. Bueno, muy bien, Zuleika Cuba, te felicito, felicitaciones. Vamos, Yasmín. A ver, no leo bien tu letrero, hija.
un poquito, a ver, más atrás, está muy pegado. A ver, ahí. Ah, no lo veo bien. Léelo, por favor. Ahí está muy bien. Yo me comprometo a desayunar más temprano de lo habitual. Muy bien, Yasmín, te felicito. Muy bien. Yasmín, ya. ¿Quién más? ¿Quién más ha entrado? Daniela Adriana. Daniela Adriana, trabajar en mí misma y ser constante. Felicitaciones y estoy segura que lo vas a lograr, Daniela. Te felicito. Gracias, doctora. Igual. Valerie, vamos. Uy, está al revés. Lo veo al revés, tu letrero, Valerie. Yo lo veo al revés, pero a ver, organización al hacer mis deberes. Bueno, sí lo leí al revés, pero se lee. Muy bien, te felicito, Valerie. Muy bien, los felicito. Han cumplido con su tarea y es para ustedes. Realmente me da muchísima alegría que hayan tenido sus letreros a la mano. Hasta el dolor de la mano se me está pasando, viendo que realmente se han trazado metas bastante importantes y estoy segura que lo van a cumplir. De todo corazón los felicito, espero que pasen unas bonitas fiestas, el sábado atentos a su hora de ingreso a su examen, cumplan, va a ser un examen sencillo si es que estudian. ¿A quién más entra? Renato, a ver, Renato, no te vayas, quiero ver tu letrero, ¿qué pasó? Sí, doctora, un momento. A ver, ya. Yo también puedo compartir. Ya, muy bien. A ver, leeremos, Gabriela, esperemos ahí no te vayas. Yo, José Manuel Rosado, me comprometo a servir el desayuno antes de iniciar el horario de clases y comer a una hora regular. Felicitaciones y estoy segura, José Manuel, que no vas a tener gastritis ni por patología. No, por Muy eso bien. me ha motivado, doctora. Te felicito. Gracias, hijo. A ver, Gabriela, te vemos. Gabriela, está al revés, se ve tu letrero, criatura. De verdad. Ay, sí, exacto. Me comprometo a levantarme temprano y a desayunar. Muy bien. Eso quiero, que estén desayunados antes de que iniciemos clases. Te felicito, Gabriela, y vamos con Renato Velarde. Renato, a ver, no veo tu letrero, Renatito. Allá, pero estás muy pegado, un poquito más atrás. A ver, ahora enfócalo bien ahí ya. A ayudar mucho más en mi hogar para quitarle algo de responsabilidad a mi mamá y que esté más tranquila en su trabajo. Uy, quisiera que mi hijo Jesús ahorita lee tu letrero. Yo sé, él se está desviviendo, está ayudando en muchas cosas, pero yo sé que puede hacer más. Muy bien, Renato, te felicito. ¿Alguien más? Te felicito, Renato, felicito a todos. De verdad, de todo corazón los felicito y bueno, ya creo que tengo que cortar. Que tengan bonitas fiestas y nos reconectamos el día del examen. Bendiciones y hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora, cuídese mucho. Gracias. Gracias. Gracias, hijos. Muchas gracias. Descansa, doctora, por favor. Gracias, hijos. Muchas Cuídese gracias. mucho, doctora. Hasta luego. Gracias. Chao, hijos.